Muy bienvenidos a la casa del Señor. Si hubiere alguien que está en este tiempo visitando la iglesia, siéntase muy bienvenido. Es una alegría poder compartir con ustedes este tiempo de adoración. Gracias. Este tiempo de adoración a nuestro Dios. Y como recién cantábamos, tenemos un Dios que es milagroso, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, un Dios que es capaz de cambiar nuestra condición y nuestra situación. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, ese Dios es un Dios de promesas. Ese Dios de promesas es ese Dios que sale al encuentro de las personas para revelarse, para darse a conocer. Y permítame que le diga algo. Vivir la vida cristiana afirmados en la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo y confiando en las promesas de Dios, es una fórmula infalible de alcanzar la victoria. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Amén? No se olvide, atienda este consejo. Quiero repetirlo, vivir la vida cristiana afirmados en la palabra de Dios, guiados por el Santo Espíritu del Señor y confiando siempre en aquellas promesas que Él nos ha hecho, nos llevará a tener una hermosa vida de victoria. Esto significa que vamos a transitar la vida como la transita todo el mundo, con algunas dificultades, a veces con impedimentos, otras veces con luchas, con enfermedades, con pérdidas, con situaciones que van a ser desagradables. Pero estar tomados del Señor nos va a ayudar a atravesar toda esa situación difícil, esa situación que para nosotros sería indeseada, pero que forma parte de nuestra vivencialidad, y es en medio de esas circunstancias adversas donde Dios forma nuestro carácter, donde Dios templa nuestro espíritu, donde Dios nos muestra su poder y su grandeza. Ante aquel inconveniente, ante aquella lucha, ante aquella batalla que le parezca sobredimensionada, posiciónese como un hijo y como una hija de Dios y dígale a su inconveniente, a su problema, que su Dios es más grande que aquello que se le está presentando como oposición. Tenga siempre esto en cuenta. Mis amados, la presencia de Dios a través de la palabra, el Espíritu y las promesas son aquellas cosas que nos sostienen. Son aquellas cosas que nos sustentan, son aquellas cosas que nos guían a que el propósito de Dios para nuestras vidas pueda ser alcanzado. Y Dios es un Dios que nos invita a ser colaboradores de su obra. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a visibilizar dónde Dios está trabajando, qué es lo que el Señor está haciendo, y a escuchar esa invitación de Dios de sumarnos a su hacer, a su obrar, a su operar en medio de los tiempos. Sea un colaborador voluntario del Señor. Ponga su vida a servicio de Dios. Disponga su corazón. Escuche con atención. Observe con precisión y no se quede siendo un espectador, porque Dios le invita a ser protagonista de la historia y de lo que Él está haciendo a lo largo de los tiempos. A usted le corresponde esta etapa de la eternidad. A usted le corresponde ser protagonista de su propia vida. Usted es el arquitecto, usted es aquel que diseña y también es aquel que ejecuta, que su vida sea una vida con un sentido y con un propósito en Dios. Y es allí donde va a encontrar el gozo, la plenitud. Dios es un Dios de promesas. Y las promesas de Dios vienen sobre nuestras vidas por medio de la palabra. Por lo tanto, esté atento, esté atenta.
Porque la palabra de Dios tiene tremendas promesas. Y cuando usted se vincula con Dios a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, cuando usted permite que venga sobre su vida una palabra que ha sido predicada, una palabra que ha sido proclamada, una palabra que ha sido lanzada con un propósito. Si usted es una persona de fe que entiende, si se ha corrido el velo que impide que usted pueda alcanzar entendimiento, entonces usted tiene esa posibilidad enorme de recibir esa promesa, de abrazar esa promesa, de atesorar esa promesa y vivir por esa promesa, moverse por una promesa de parte de Dios. Yo quiero invitarle a repasar rápidamente algunas promesas que Dios hizo en personas y que nosotros las tenemos como registros en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos seguramente nos acordamos de Abraham allí en Génesis 12, cuando el Señor lo invita a salir de su casa y de su parentela, a dejar atrás todo eso y a ir en búsqueda de la tierra que Él le había prometido? ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo: te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham se pone en marcha. Qué cosa extraordinaria, qué maravilloso. El amigo de Dios, el padre de la fe, creyó a la promesa de Dios, creyó, le fue contado por justicia el haber creído. Algo tremendo, mis amados hermanos, lo que sucede en la vida de este hombre. Dios le va haciendo conocer de una manera paulativa, sucesiva, secuencial, todas las cosas que tenías preparadas para él. Establece un vínculo, una relación. Imagínese llegar a ser llamado amigos de Dios, poder hablar con Dios. Dios habla con Abraham y Abraham entiende y comprende. Y aunque a veces las ansiedades, los apuros nos llevan a hacer cosas que están fuera de los planes de Dios, también sabemos poner a veces el pie en el freno, detenernos, recalcular, repensar y volver a estar en contacto con Dios, escuchar nuevamente. Y Dios, que quiere que nosotros entendamos con claridad, se encarga de recordarnos, se encarga de hacernos ver, nos da anticipos. Ese Abraham al cual se le había prometido un territorio, se le había prometido una descendencia, se le había prometido una enorme bendición. Ese Abraham estaba esperando un hijo y ya estaba viejo y estaba grande y las posibilidades biológicas no contaban para demasiada cosa como para eso. Y una noche, entristecido en su tienda, dudando si realmente la promesa de Dios se cumpliría o no, Dios lo sorprende y lo llama fuera de la tienda y le invita a mirar el cielo, y al ver la multitud de estrellas, Dios le permite entender que los planes y el poder de Él son superiores a la capacidad de comprensión de un ser humano. Mira el cielo. Contá la cantidad de estrellas. Si sos capaz, así como eso será tu descendencia. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y Abraham recibió la promesa de Dios y vio su cumplimiento. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, hay una historia tremenda de una mujer sunamita. ¿Se acuerda de esa mujer? ¿Se acuerda que esa mujer recibía de vez en cuando pasaba por el camino a aquel profeta? Y lo recibía en su casa y lo atendía y le daba de comer. Y hay algo significativo, importante, que yo quiero alentarle que usted descubra esto tan lindo que sucede en la vida de esta persona. Esa mujer sabía que estaba atendiendo a un siervo de Dios, a un varón de Dios. Y por lo tanto, dándose cuenta de la importancia de la honorable visita que tenía, se pone de acuerdo con el esposo para preparar un espacio, un sitio donde él se pueda alojar cada vez que pasa en su viaje. ¡Qué tremendo! Fíjese, ¿sabe lo que la mujer hizo? Preparó un lugar para Dios en su vida. Preparó un lugar para Dios en su casa.
¿Ha hecho usted eso con su vida? No me refiero a si está edificando un cuartito. Yo me refiero a si usted ha preparado en su corazón un espacio para que Dios venga, more, habita. Ha preparado un lugar donde Dios se revele a su vida. Ha preparado un lugar donde usted pueda recibir a Dios y darle un espacio de calidad. Y eso fue lo que esa mujer hizo. El profeta conmovido le dice a su secretario: anda y habla con esta mujer a ver qué podemos ayudarla, qué podemos hacer con ella, porque lo que ella está haciendo por nosotros verdaderamente es grande, es importante, es bueno. La mujer manda a decir: yo soy una mujer importante, tengo un estatus social relevante, soy casi una reina, no preciso nada, absolutamente nada de nada. Es decir, que a mí no me vas a conquistar con algún regalito, con algún presente, no. Estoy superadísima de lo que tenés para ofrecerme. Pero había algo que ella no tenía descendencia. Entonces, el profeta decide dar una palabra de Dios en la cual se encontraba una promesa tremenda que habría de cambiar su estado, su condición y su destino como persona. El año que viene, para este tiempo, abrazarás un hijo. Fíjese lo que es una promesa de Dios. Muchos de nosotros tenemos promesas de Dios que son atemporales, que no sabemos cuándo es la fecha de cumplimiento. Pero en el caso de la tsunamita, el profeta pone momento, pone tiempo, el año que viene. Y quiero decirle que para el año que viene, a esa altura del año, esa mujer tendría el hijo en brazos. Pero el cumplimiento de la promesa se dio 9 meses antes, cuando ya su embarazo comenzó a percibirse en su cuerpo. Qué tremendo es recibir la promesa de Dios que tiene cumplimiento. El día jueves pasado compartía en la reunión con nuestros adultos mayores. Qué tarde fabulosa pasamos con nuestros hermanos mayores. Fue algo hermoso, extraordinario. Si no está viniendo, si no ha aparecido todavía por la reunión de adultos mayores, quiero decirle que no se la pierda. No se la pierda porque es un ambiente único, especial, de comunión, de amor, de cariño. Es un ambiente en el cual la presencia de Dios en medio nuestro también toca nuestras vidas de una manera especial. Y compartía la historia de un adulto mayor llamado Simeón. Otra historia en la cual nos encontramos ahora con un hombre portador vivo de una promesa maravillosa de parte de Dios. Y dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, algunas características de este varón llamado Simeón. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel, y el Espíritu Santo reposaba en él. Y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. ¿Qué esperaba Simeón? Esperaba ver al Cristo de Dios. Simeón tenía esa promesa, esa revelación, y tenía la seguridad y la certeza de que habría de ver al Cristo de Dios con sus ojos. Y sucede que en un día determinado, Simeón fue al templo, guiado por el Espíritu Santo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir lo establecido por la ley que tenía que ver con la purificación, Simeón se encuentra con Jesús. La promesa de Dios de que no habría de morir sin ver antes al ungido del Señor se cumplía en su vida. Simeón lo toma en sus brazos. Entonces dice: Señor, ahora puedes despedir a este siervo tuyo y puedes despedirlo en paz de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación,
que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Este es el tercer ejemplo de cómo Dios le da promesa a las personas y cómo Dios cumple sus promesas. Y yo me pregunto, ¿es usted portador? ¿Atesora usted en su vida una promesa de parte de Dios? ¿Ha recibido promesa de Dios? ¿O solamente tiene información acerca? Algo tenemos que hacer. Como esa tsunamita, necesitamos preparar un lugar. Necesitamos preparar nuestras vidas. Necesitamos llevar una espiritualidad relevante que pueda darnos la sensibilidad y la capacidad de entender lo que Dios ha preparado para nosotros de manera personal e individual. Muévase por una promesa. Yo me he movido desde que tuve entendimiento, porque primero tenía solo conocimiento, pero desde que el Señor me fue dando la capacidad de entender, mi vida ya no se manejó por criterios humanos. No fueron elecciones personales, no estuve evaluando ni calculando absolutamente nada, sino que dejé en manos de Dios y sabiendo las promesas y planes de Dios para mi vida, dejando todo de lado, encaminé hacia lo que el Señor tenía preparado. Y nunca jamás, hasta el día de hoy, Dios me ha fallado. Hasta el día de hoy, Dios jamás me ha desamparado. Hasta el día de hoy, el Señor aún me hace conocer promesas que llenan mi vida y mi corazón y que le dan sentido y orientación a lo que hago. Amados, necesitamos tener una espiritualidad que nos permita entender el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, que es mucho más que vivir bien el tiempo que tenemos sobre la faz de la tierra. Dios tiene planes especiales, proyectos particulares, sueños que plantan la vida de sus hijos. Permita que eso suceda. Haga como la tsunamita, prepare un lugar, un espacio, prepare su mente y su corazón, busque a Dios con insistencia, busque a Dios con integridad, busque a Dios pidiendo que su palabra sea sobre su vida y que sobre su vida haya entendimiento para que esa palabra pueda venir y usted la pueda entender, comprender, razonar y poner en práctica. Así como Dios hace promesas con las personas, también Dios hace promesas con su pueblo. Y lo hizo a lo largo de la historia. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, verso 14. Pasaje conocido, que se puso bastante de moda allí por las épocas de pandemia. Yo creo que la pandemia puso en alza segunda Crónica 7:14, el Salmo 91 y unos cuantos que ahí le dábamos duro a eso, en la esperanza y en la expectativa de que nada nos pasara, ¿no? Pero Dios tiene una promesa allí para su pueblo, sabiendo y conociendo que trabaja con un pueblo duro, con un pueblo difícil, con un pueblo terco, con un pueblo complicado, pero que es su pueblo al cual Dios no abandona, al cual Dios no desecha, del cual Dios no desiste. Y si no desistió de aquel pueblo, no va a desistir de ninguno de nosotros. Así que reciba la promesa de Dios. Si mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, ahí viene la promesa. Yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios promete que cada vez que nos equivocamos, que cada vez que erramos, que cada vez que fallamos, que cada vez que lo ofendemos, que cada vez que transgredimos sus leyes, sus mandamientos, sus mandatos, pero que cada vez que nos volvemos en sí, que buscamos su rostro, que nos apartamos de los malos caminos, Él
habrá de escucharnos desde el cielo. Él habrá de perdonar nuestros pecados y habrá de sanar nuestra tierra. Promesa de Dios para un pueblo. Promesa de Dios para un pueblo, mis queridos hermanos. Como también en el libro de Jeremías, capítulo 33. Y sé que cuando uno dice Jeremías 33, también hay un versículo que ha adquirido fama. Todo el mundo a dónde va rapidito. 33.3. 33.3. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te haré saber cosas ocultas y misteriosas que tú no conoces. Ese versículo es el 33.3. También tiene una promesa, es decir, que si usted clama, el Señor le revela. Usted clama, el Señor le habla. Usted clama, el Señor escucha. Pero el 33.6 dice: yo les traeré salud y medicina y los sanaré y les haré experimentar una paz abundante y duradera. La promesa de Dios es la promesa de la restauración de un pueblo. Por eso primero la condición es clama, clama, búscame con todas las fuerzas. No vengas con oraciones livianitas. Clamor es una oración de intensidad. Clamor es una oración de profundidad. Clamor es una oración que llega casi al nivel del desespero. Ha clamado al Señor. ¿Cómo son sus oraciones? Se ha derramado delante de Dios. ¿Cuántas cosas en la vida todavía tal vez no hemos hecho como debíamos? Hay que romper estructuras, durezas. Hay que modificar nuestra relación con Dios. Es necesario ser intensos de manera personal. No intensos para la visibilidad pública. Intensos en la soledad con Dios. Intensos en la oración. Intensos en la palabra. Intensos en la búsqueda. Intensos en escuchar a Dios hablarnos e indicarnos. Intensos en esa necesidad de recibir esa promesa de Dios de manera personal y también como pueblo. Porque Dios es un Dios que promete restaurar. Y restaurar significa volver algo a su condición original. Algo que ha sido desgastado, maltratado, algo que ya ha perdido la forma que en algún momento tuvo. Cuando el restaurador lo toma, lo vuelve a su estado inicial como si fuera 0 kilómetro. Y Dios quiere hacer eso con nosotros. Dios quiere restaurar nuestras vidas. A veces estamos en la casa del Señor y estamos batallados, estamos luchados. A veces estamos en la casa del Señor llenos de problemas, de dificultades, con inconvenientes en el ámbito de nuestras familias, con nuestras economías afectadas, con el desánimo, con el dolor, con la tristeza, con la angustia, pasando por depresión, sin poder levantar la cabeza, sin poder conectarnos con Dios, sin saber ni siquiera lo que pasa. Vivimos, hermano, en modo automático, insensibles. Y Dios quiere tocar nuestras vidas para que haya un recomienzo, un reinicio, para que haya algo nuevo de parte de Él que nos lleve a experimentar su grandeza, su majestad, su poder. Quiere Dios que nosotros salgamos de nuestra condición a una condición de mejora, algo evolutivo. Pero esto tiene que ver con la actitud personal de cada uno de nosotros. Esto tiene que ver con nuestra búsqueda, esto tiene que ver con nuestra predisposición, esto tiene que ver con nuestro anhelo. De lo contrario, nada habrá sucedido. Dios tiene promesas para las personas, Dios tiene promesas para su pueblo. Pero hay algo interesante. Dentro de las tantas promesas que la Escritura nos presenta, las más dulces, las más tiernas, las promesas que más nos conmueven, las promesas que hablan de cerca con nosotros como en primera persona, son las promesas que el Señor Jesús nos ha hecho. Qué cosa tremenda saber que Jesús
ha dejado para nosotros promesas. Déjeme solamente recordarle 3. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37, dice Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué dice Jesús? Que está dispuesto a recibirte. Y sabes una cosa, estás dispuesto a recibirte así en la condición y en el estado que estás. ¿Sabes una cosa? Cuando dices, no lo echo afuera, es decir, que te recibe. No dice, lo recibo si trae una carta de recomendación. No dice, lo recibo si alguien hace un depósito en efectivo por una cuantía suficiente en garantía para no meterme en problema con esta cosa. Lo recibo así como está. Aquel que viene a mí, no lo echo fuera, lo recibo. Jesús te recibe en el estado que estés, en el estado de incredulidad, en el estado de negación, en el estado de enojo, en el estado de descreimiento, en el estado que estés. El Señor está dispuesto a recibirte, pero no a recibirte para darte una palmadita y volverte, sino a recibirte para comenzar a trabajar en tu vida y transformarte, cambiarte, hacerte llegar a una condición diferente y distinta en tu vida. Este mismo Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28, es Él ahora el que invita. Y también hay una enorme promesa: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les haré descansar. ¿Qué cosa te está agobiando? ¿Qué cosa te está cansando en esta altura de tu vida? ¿Cuáles son los problemas, los inconvenientes que te tienen totalmente acorralado, que te están quitando la paz, la tranquilidad, que no te permiten vivir el presente y que, por supuesto, te anulan de una manera completa la posibilidad de visualizar un futuro? Estás cansado, estás cansada, estás agobiada, estás atormentado, estás entristecida. Vengan a mí, dice Jesús. Vengan a mí, porque en mí encontrarán descanso. ¿Cuántas veces nuestros cuerpos físicos son sometidos al trabajo y a consecuencia de eso nos cansamos? Y necesitamos experimentar ese tiempo de reposición de fuerzas. Pero ¿cuántas veces también en lo espiritual nos sentimos apesadumbrados? En lo emocional estamos quebrantados. Y es allí, cuando estamos cansados de esa condición y de esa situación, en la cual Jesús te llama y te invita. Vengan a mí, dice el Señor, los que están cansados y agobiados, que yo les haré descansar. Cuando el Señor nos da el descanso, cuando el Señor permite que nuestras fuerzas se renueven, es allí donde también nuestra vida se levanta de una manera diferente. Y la tercera promesa de Jesús, hermosa, de las tantas que podríamos mencionar, Mateo 28, 20. Una promesa que implica la compañía permanente, constante, siempre presente, cuando el Señor Jesucristo dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa de saber que no estamos solos, esta promesa de saber que está con nosotros y en nosotros, esta promesa es algo extraordinario, mis amados hermanos. Si nosotros realmente comprendemos y entendemos el valor de esta palabra, jamás podríamos decir que vamos a experimentar la soledad. Y yo sé que la soledad física, cuando no tenemos a nuestro alrededor, en nuestra cercanía, personas con las cuales vincularnos, con las cuales establecer un diálogo, una charla, con las cuales compartir, es difícil, es muy, muy difícil.
Esto se hace aún más complicado cuando uno va creciendo. Porque a veces esta situación sucede en los chicos, a veces por timidez, a veces por tantas afecciones que la modernidad ha traído, el acoso, el bullying, el maltrato, el destrato. Las personas se encierran, se distancian, no se vinculan, no se relacionan. Pero cuando uno se pone grande, ya no se pone a veces tan interesante para la gente. Ya los hijos, los hermanos, y espero que nunca sea la iglesia la que se olvide de los mayores. Porque ¿a dónde iremos si no tenemos la iglesia que nos abraza, que nos contiene? La iglesia que nos hace sentir que somos familia, el lugar donde recibimos el abrazo, el lugar donde recibimos el beso, el cariño, el lugar donde recibimos la palabra de bendición honesta y sincera de tu hermano que te dice que el Señor te bendiga, bienvenido, qué lindo que estás acá. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos eso? Pero además de tener la necesidad de la presencia física de alguien a nuestro lado que nos haga sentir bien, necesitamos tener en memoria que el Señor está con nosotros y ha prometido estar todos los días. Sea cual fuese tu situación personal, invocá a Dios, buscá a Dios, recurrí a Dios, pedí que el Espíritu Santo traiga sobre tu vida esa capacidad de convocar a tu memoria los buenos recuerdos del pasado, desterrar las cosas malas, edificate con las cosas buenas, aquellas que te hicieron bien. Permití que Dios continúe llevando adelante la buena obra que ha iniciado en tu vida. El Señor tiene promesas, hermanos. El Señor tiene promesas. Las promesas tienen algunas claves estratégicas para todos y cada uno de nosotros. En primer lugar, le dan sentido a nuestra existencia. Toda aquella persona que es portadora de una promesa de Dios y que tiene la seguridad y la certeza de que en el tiempo oportuno, exacto, correcto, perfecto de Dios, esa promesa se va a cumplir, esa persona permanece, esa persona persiste, esa persona aguanta, esa persona resiste, esa persona soporta y esa persona espera. Y los que esperan en el Señor no serán defraudados. Espere en el Señor. Permita que la promesa de Dios le dé sentido a su existencia. Las promesas de Dios sirven para medir nuestra fe. Si Abraham no hubiera recibido la promesa de Dios con fe, jamás hubiera hecho lo que hizo. Es decir, que cuando usted tiene la promesa, cuando el Señor le da una promesa, es necesario que usted active su fe y ponga en marcha su fe. Y a eso también podemos sumar que la promesa de Dios sirven para probar su obediencia. Si Dios le promete algo, usted tiene la posibilidad de ser probado en su capacidad de obedecer a aquello que Dios le indica que necesita hacer. Ya no es con su forma, ya no es de su manera. Ya es ahora como Dios dice que debe ser. Y más allá de si a usted le parece, si a usted le agrada, si a usted lo considera correcto, Dios habrá de probar su capacidad de ser obediente. Y su obediencia tendrá premio y tendrá recompensa. La más grande promesa que podemos mencionar está en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, que también es el último capítulo, pero que no es el último versículo. La más grande promesa que hoy la iglesia tiene es aquella en la cual Jesús dice: miren, yo vengo pronto y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Y verdaderamente, los cristianos, por más de 2000 años, estamos esperando la venida de nuestro Señor. Porque esa es la promesa tremenda. Muchos han dormido esperando la venida del Señor a buscar su iglesia.
No sabemos si somos nosotros la generación que habrá de participar de semejante evento o si será una generación que viene atrás nuestro. Mientras tanto, la iglesia debe esperar la venida de su Señor. La iglesia debe prepararse para recibir al Señor. La iglesia tiene que estar alistada como si el Señor pudiera venir esta noche. Y eso es también una responsabilidad que nos toca. Pero hay algo que debemos tener en nuestra mente y presente. Que si el Señor nos viene, también el Señor puede llamarnos a su presencia. Y también necesitamos estar preparados y listos para ese momento, para ese instante en el cual nuestra existencia sobre la faz de la tierra habrá de culminar y nuestra vida habrá de finalizar. Mis amados, Dios tiene promesas para su vida. Dios tiene promesa para su matrimonio, para su pareja. Dios tiene promesa para su familia. Dios tiene una promesa para nosotros todos, cuerpo de Cristo, iglesia unida. Dios tiene promesas. Y esas promesas llegan a nosotros por las palabras. Y dice la Escritura que las promesas de Dios son siempre sí y amén, que se cumplen irremediable e irreversiblemente. Por lo tanto, todo lo que el Señor dijo que va a hacer, lo hará. Y lo hará en medio del pueblo y lo hará en la vida de cada uno de nosotros. Yo aguardo y a veces me salgo de la ansiedad por ver la promesa de Dios cumplida para mi vida, para este tiempo. Y pongo freno y digo, Señor, ayúdame a manejar con prudencia y con sabiduría, para que no me anticipe, para que no me perjudique a mí mismo. Y la pregunta que quiero hacerte en esta noche: ¿cuál es la promesa por la cual estás viviendo? ¿Cuál es la promesa de Dios que te mantiene en pie? ¿Cuál es la promesa de Dios que te despierta cada mañana en la expectativa, en el deseo, en el anhelo de ver el cumplimiento? Necesitas identificar, orar y vivir por esa promesa que Dios te ha hecho. Y si no la tenés en clara, si hay algo que todavía no lo podés comprender y entender, este es el tiempo, esta es la noche y este es el día en el cual vamos a orar, para que Dios abra tu entendimiento, para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es reveladora, para que la palabra de Dios, que genera nuevas realidades, que crea situaciones, pueda venir sobre tu vida. Y la obra del Espíritu Santo te ayude a entender y comprender el plan que Dios tiene en tu vida. No es un plan de espectador, es un plan de protagonista activo de aquello que Él ha soñado con vos. Quiero invitarle a inclinar su rostro y que juntos podamos orar reverentemente a Dios en la esperanza y la expectativa de que aquí o al salir de aquí, hoy o en el transcurso de los días que vienen por delante, la revelación de Dios nos acompañe en el conocimiento de sus promesas personales, para que podamos, en obediencia, en fe, en valentía, movernos hacia lo que Dios tiene para su pueblo y para cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta noche, Señor, te queremos agradecer porque un día pusiste sobre nosotros tus ojos y tu mirada, Señor, nos atrajo. Queremos darte las gracias por la salvación tan grande, ese presente al cual ninguno de nosotros podía haber llegado jamás. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesús, que pagó el precio de nuestro pecado y de nuestras maldades allí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por la iglesia, que es la familia de fe
en medio de la cual crecemos, nos desarrollamos, aprendemos, avanzamos y soñamos y caminamos juntos. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana. Gracias por las generaciones que están reunidas en este lugar, desde los más grandes a los más pequeños. En todos y en cada uno de ellos hay planes y hay propósitos. Y esta noche te pedimos que venga sobre nuestras vidas tu palabra. Palabra de revelación. Palabra que traiga esperanza. Palabra, Señor, que nos dé a entender y comprender aquello para lo cual nos llamaste un día. Comprender tu propósito y que no haya en nosotros, Señor, nada que sea un obstáculo para el cumplimiento de tu buena, perfecta y agradable voluntad. Señor, revélanos y concédenos en este tiempo comenzar un tiempo de comunión íntima contigo, en el cual nuestros corazones estén calibrados a tuyo, en el cual, Señor, todas y cada una de las bendiciones con las cuales tú sales al encuentro de nuestras vidas, no solamente pueda ser algo que nos afecte de manera individual y particular, sino también afecte colectivamente a todos los que nos rodean. Haz que tu luz brille en ti, en nosotros. Haz que tu luz brille sobre mí, Señor. En el nombre de Jesús. Tú eres el Dios milagroso, el que abres caminos, el que cumples promesas. Tú eres luz en medio de las tinieblas. A ti, Señor, te buscamos en esta noche con todo nuestro ser y aguardamos y esperamos la revelación y el cumplimiento de tus promesas en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Y esta noche, queridos